antes, pero cuando terminó Salmos, nosotros dijimos, yo pensé, quedó muy alta la vara de Salmos, va a ser difícil traspasarla, y realmente debería haberme golpeado la boca con lo que dije, porque cualquier libro de la Biblia es emocionante, cualquiera, y más tratándose de proverbios, como lo que hemos visto hasta ahora nosotros. Entonces, recuerden ustedes que hasta el capítulo 7 vamos a ver esta sección que se llama, esta sección de padre a hijo, de esta referencia de padre a hijo. Recuerden ustedes, desde el 8 en adelante vamos a empezar a ver una sección diferente, que vamos a ver la sabiduría y sus cualidades, y vamos a terminar esta sección en el capítulo 7 de un padre hablando a su hijo. La frase hijo mío se repite mucho en estos capítulos, básicamente del 2 al 7 que tenemos esta sección. Y la semana pasada terminamos un tema bien importante, que cómo Dios se preocupa como nuestro Padre Celestial de también darnos una charla de educación sexual, ¿verdad? Y quedamos súper claros con eso, sabemos claramente lo que el Señor quiere y espera de nosotros los seres humanos, de sus hijos particularmente en el área sexual. Y hoy día vamos a ver la sabiduría en las deudas y el trabajo. Y yo creo que esto es un tema que toca mucho, y, y creo que cuando nosotros sufrimos problemas económicos, como yo creo muchos sufrimos de alguna manera, los embates de la economía y muchas cosas, es cuando nosotros nos damos cuenta y también Dios prueba nuestra sabiduría en esta área. Y como dijimos al principio del libro, dijimos que nosotros no sabemos y Dios sí sabe. Bueno, en esta área también Dios sabe y nosotros no. En esta área también nosotros debemos dejar el orgullo de decir, yo soy un buen administrador. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A veces nosotros decimos con orgullo, soy buen administrador. La verdad es que no lo somos y necesitamos la dirección del Señor. Necesitamos en todo la dirección del Señor. Necesitamos que Él nos dirija, y nosotros necesitamos ser humildes para aceptar que en todas las áreas necesitamos hacernos a un lado para que Dios tome el control y para que Dios nos dirija y nos dé sabiduría, incluso en las áreas que nosotros creemos que sabemos. Pueden haber personas que saben mucho de economía, de matemática y de administración. Pedro sabía mucho de pesca, pero cuando Pedro fue a pescar no pescó nada. El Señor le dijo, Pedro, al otro lado. Y Pedro, como yo me imagino a Pedro mirándolo así, pero Señor, yo soy pescador, yo sé lo que hago, tengo años de experiencia en el mar, voy a no pescamos nada. Pedro, vuelve otra vez y tírala al otro lado. Bueno, en tu nombre será. ¿Y cuánta cantidad de peces sacó? Impresionante, ¿no? Prometí no burlarme de Pablo, la verdad que sí, de la pesca, pero no, voy a dejarlo pasar. Vamos a decirle al Señor que pueda mover a Pablo al otro lado para que pueda pescar. Pero, amigo, te quiero mucho. Entonces, que necesitamos depender del Señor, necesitamos depender de Él en todo, aunque sepamos. Aunque crees que sepas todo y que sepas manejarte bien, y sobre todo en el tema de la economía, debes entender que el Señor tiene la sabiduría en esto también. Y Él te quiere enseñar en eso también. Siempre nosotros aprendemos, aún de aquello que creo que manejo bien. ¿Te fijas? Eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un tema importante. Primero, respecto a las deudas, respecto a lo que significa el salir por aval o por prestador, o de aval principalmente, aunque sea de una persona muy confianza, de mucha confianza. Hemos visto amistades rotas por un exceso de confianza en esta área, y creo que el Señor hoy día nos va
enseñar como siempre lo ha hecho. Capítulo 6 entonces, voy a leer los primeros versículos. Dice el verso 1: Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Entonces, lo primero que vemos acá es esa frase que nos ha acompañado durante todos estos capítulos, de tan amorosamente el Señor nos dice, hijo mío. Nuevamente el Señor nos sienta a sus pies, nuevamente Jesucristo nos sienta a sus pies, nos dice, hijo mío, te quiero enseñar en esta área, quiero enseñarte, así como nos enseñó de educación sexual, así como nos enseñó de la importancia de la disciplina, así como nos ha enseñado de la importancia de escucharlo, de guardar nuestro corazón, de seguir su palabra. Ahora nos va a enseñar de economía. Interesante, ¿no? El Señor sabe perfectamente todo. Entonces lo primero que Dios nuestro Padre nos quiere enseñar es que hay una situación que más bien como cristianos deberíamos evitar. ¿Y cuál es esa situación? El ser fiador o aval de mi prójimo. Y es interesante esto porque el prójimo es alguien tan importante para Dios. Porque Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para Dios el prójimo es importante. Entonces tú puedes pensar y ver este pasaje y decir, Dios está diciendo que tenga cuidado con hacer un favor a un amigo o un prójimo, aunque no sea amigo quien sea, el prójimo, otra persona, y que tengo que tener cuidado con eso, y que tengo que tener cuidado con las promesas económicas que también hago. Entonces, lo primero que nosotros salta aquí a lo que el Señor nos quiere decir es que asumir una deuda ajena no es amor al prójimo. Asumir una deuda ajena es algo que inevitablemente va a traer dificultades, va a traer problemas. Dios nos advierte que salir por fiador de alguien, por muy de mucha confianza que sea, nos va a traer problemas. Es muy diferente a que tú quieras compartir con tu prójimo de lo que el Señor te ha bendecido y le quieras bendecir con una ofrenda, le quieres ayudar con una canasta familiar. Esas son ayudas directas, esas son compartir con ellos cosas directas y que le va a servir, ¿ves? Pero en este tipo de cosas, en contratos legales, en tema de aval, entonces Dios dice cuidado con eso, porque es una promesa. Y si has dado una promesa a un extraño, fíjate que hay algo importante, hay prójimo y extraño, dos situaciones diferentes. Prójimo está hablando de alguien cercano, de alguien que es alguien que está cerca de nosotros, y hablando de un extraño, refiriéndose a alguien con el cual no tenemos mucho contacto en realidad, ¿no? Entonces necesitamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Y lo que nos quiere enseñar aquí, familia, la primera cosa que quiero compartir de lo que Dios está diciendo aquí, nos está diciendo que las deudas son personales. Las deudas son personales. Cada uno tiene sus deudas, cada uno debe organizarse, cada uno necesita responsabilizarse de su casa, de su propia familia, debe responsabilizarse. Y obviamente si alguien te bendice con una ofrenda, si alguien te bendice con una canasta, si alguien te bendice con algo grande, gloria a Dios. De eso se trata, nos ayudamos. Esa es la forma de ayudarnos entre cristianos. Pero el poner una firma para un aval, el poner una firma para un contrato que me va a amarrar por años y mi amistad y hermandad se va a poner en riesgo, entonces dice el Señor que es mejor no hacerlo. Me enredo en una situación que es difícil. Años atrás,
muchos años atrás, antes de casarme. Eh, Hartos años atrás, han pasado 20 años de matrimonio, es hartos años atrás. Antes de casarme, una hermana de mayor, ya yo trabajaba en el hogar Osana, y una hermana mayor eh, me pidió, me dijo, mire, mi hija va a estudiar una carrera en la universidad y me están pidiendo un aval y yo quiero hablar con usted porque usted es una persona correcta. Y no sé, bueno, en ese tiempo también yo no tenía la madurez que hoy puedo tener, aunque no sé si madurez o no. Y entonces finalmente la firmé, firmé sin pensarlo mucho y eso se transformó en una pesadilla con el tiempo. Tanto que después me casé con la Jime y todavía seguía el tema ahí. Y no fue sabio, para nada. Y era una buena hermana, yo era una buena persona. Simplemente que le pasó una situación que no pudo responder, ¿te fijas? Finalmente, gracias a Dios, la hermana recibió una herencia y entonces yo tuve que perseguir a la hermana y perseguir a la hermana y y pagó la deuda completa y yo salí de DICOM. Yo no había estado en DICOM en mi vida. Entonces fue una experiencia, pero el Señor, yo no escuché los consejos y eso fue una cuestión que también uno reconoce, que cuando uno no escucha los consejos de la palabra de Dios y uno no escucha lo que te dicen los hermanos con mucha humildad, de verdad pasan cosas que no deberían pasar. Y se los comparto para que ustedes no cometan el mismo error. Si quieres ayudar a tu hermano económicamente, hazlo de tus recursos. Hazlo con tus recursos, hazlo con lo que el Señor te ha dado, pero no ayudes de esta forma, porque te digo, nuevamente te reitero, las deudas son personales, ¿ya? Son de cada uno. Uno tiene la responsabilidad de responder cuando uno firma un contrato o cuando uno hace un compromiso de pago. Es la persona que firma, es la responsable. Y no responsabilicemos a un segundo, dice el Señor aquí, dice nuestro Padre, no demos la promesa a nadie, no nos enredemos porque vamos a ser atrapados. Ahora, ¿qué pasa si realmente lo hice? Finalmente lo hice con la mejor intención, quise ayudar y me atrapé y quedé atrapado en la red, como me pasó a mí hace años atrás. El verso 3 tiene la respuesta, ¿cómo librarme, no? Fíjate que dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. O sea, hay una posibilidad de librarse. Hay una opción de poder zafarse de esta situación en que tú puedes caer como hermano, como cristiano, en esta trampa del ser un aval, ¿no? Dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo, y me gusta eso, que Dios no deja al caído caído. O sea, Dios dice, mira, si tú caíste en esto, es lamentable, pero vamos, hombre, o sea, hay que solucionarlo y hay una forma de hacerlo. Eso me encanta de nuestro Padre. Nuestro Padre no es terminante con nosotros. Caíste, quédate en el suelo. Esa no es lo que Jesús quiere. Jesús dice, caíste, levántate, hay forma de hacerlo. Pero ahora hazlo bien. Entonces, si caíste en la trampa, si caíste en este asunto de ser un fiador, un aval, si has dado una promesa o algo, bueno, hay una forma de librarte. ¿Cuál es? Verso 3, la segunda parte dice, primero dice, ve. O sea, toma la iniciativa. Anda a hablar con él. O ella, o quien sea, o la empresa, o quien sea. Anda. O sea, si tú caíste en deudas yo no juzgo a la gente que cae en deudas, porque nadie quiere no pagar. Yo creo que uno a veces quiere pagar y porque quiere pagar, obviamente se va a un crédito o hace esto, lo otro. A veces eso pasa, ¿ves? Ahora también administrativamente nosotros debemos entender un principio, y es que nosotros no podemos gastar lo que no tenemos, aunque nos cueste. Aunque nos cueste, tenemos que meternos eso en la cabeza. Debemos ajustarnos al poco o mucho presupuesto que cada uno pueda tener. Y eso cuesta entenderlo. Y claramente hay acciones que uno hace desesperadamente porque otra vez el Señor quiere que aprendamos a confiar de Él. Y en esto quiere que confiemos en Él. Que realmente confiemos en Él.
Pero la solución aquí es que si ya que pasó algo, necesito tomar el primer paso. Si le debes a una empresa, si le debes a un banco, si le debes a una tienda, anda, ve. Lo segundo, humíllate e importuna a tu prójimo. O sea, no queda de otra. Simplemente humíllate, dile, me equivoqué, no debí hacerlo, perdona, sabes que no lo pensé bien, actué carnalmente, lo que quieras. O sea, pero arreglémoslo, arreglémoslo. Dice, humíllate e importuna a tu prójimo. No des sueño, dice el verso 4, a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Es decir, no dejes que el tema siga. Trátalo. Y aunque diga solamente ya que caí en esto, bueno, no puedo pagar tal cantidad, pero puedo pagar esta poquita cantidad, que es poquito, a lo mejor es insignificante, pero es lo que puedo. Y eso necesitamos entenderlo también. Necesitamos ponernos a cuenta con la gente que le debemos y necesitamos ser responsables en eso. Y eso el Señor me hablaba harto estos días de eso, de no abusar de esto, del favor de la gente y de todo. Y cuando pueda tener el dinero en la mano, pagar realmente, tener la intención, no la intención, sino pagar. Y el Señor va a ir bendiciendo nuestra vida. Humíllate, importuna, no des tu sueño tus ojos, no des sueño tus ojos, decir, no te duermas, si hay una deuda vas a tener que pararte y vas a tener que empezar a movilizarte. Y eso el Señor me habló mucho a mí. No ser carga, moverse, movilizarse, y eso es lo que necesitamos hacer. Y luego dice, líbrate, el verso 5, por segunda vez, líbrate. Fíjate que la libertad no está en a lo mejor en no tener deuda y pagarla entera, pero dice, líbrate en el sentido de que arréglalo, arréglalo, tienes que estar tranquilo, arregla el tema. Líbrate, dice, como gacela de la mano del cazador, o sea, apenas hay una oportunidad, hazlo. La gacela cuando es cazada lo único que quiere es salir, y rápidamente. Entonces este es un sentido de urgencia. Sale rápido, negócialo de alguna manera y sale de donde estás. Y dice, como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que caza. Y realmente sí hay momentos en que tenemos mucha necesidad, pero también hay momentos cuando tenemos harto y realmente revisamos nuestros gastos y son gastos innecesarios muchas veces. Y eso necesitamos entenderlo también, necesitamos ajustarnos al presupuesto que Dios me dio y ajustarme en eso. Y no te olvides de algo, no te olvides de algo. Más bienaventurado es dar que recibir. Necesitas dar a Dios de tu dinero, eso es muy importante. Tú sabes que nosotros acá no andamos pidiendo ofrenda, pero es la forma en que Dios financia su iglesia, ¿ves? Entonces, si esta es tu iglesia y consideras que es tu congregación, lo mejor que puedes hacer en el área es dar al Señor y darlo en este lugar. Si tú consideras que este lugar es bendición para ti, y darlo, y dar. Y hay todo un tema con esto del diezmo y las ofrendas, porque había un abuso enorme entre la gente, y es entendible, pero eso no significa que necesitamos tapar el tema y no hablarlo. Y eso es importante. Creo que el Antiguo Testamento fijó un 10%, el Nuevo Testamento fijó un 100%, porque el Nuevo Testamento dice que todo lo que Dios nos ha dado es de Él. Eso significa que a veces sí voy a dar mi 10%, si el Señor lo pone en mi corazón, ok. A veces voy a dar más, y hay gente que ha dado más, y eso es muy importante. El dar es importante en el cristiano, porque cuando no damos, el Señor no va a bendecir nuestra vida, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y sabes qué, a veces decimos, yo cuando tenga dinero, gane un sueldo mayor, voy a dar. Normalmente eso no pasa. Dice la Escritura que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco también va a ser infiel en lo mucho. No es un asunto de que si fue poco o mucho, fue si realmente tengo un corazón para dar.
creo que el dar tiene mucho que ver también con la libertad que Dios me quiere dar en el área económica. A veces quiero más dinero y mejor sueldo para mi deleite y no para Dios, no para bendecir más personas, no para bendecir a la iglesia, para bendecir las misiones, para bendecir lo que se tiene que hacer. Y en esto realmente podemos observar que cuando damos al Señor de todo corazón, el Señor multiplica eso. Y así es. Y de la nada aparecen cosas. Dios honra la fidelidad del que da. Eso es muy importante. Dios honra la fidelidad del que da. Y no me interesa tampoco saber quién da y quién no. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo siempre he dicho a la Jimmy y a mí, mejor no quiero saber quién sí y quién no, porque cuando uno enseña la palabra tiene que ser para todos y tiene que ser de la misma manera, de o no de. Sin embargo, creo que si hay alguien que da, puede decir de que a veces cuesta dar, porque hay pagos que hacer. Pero ¿sabes qué? No hay nada mejor que dar, porque es más bienaventurado. Somos más felices cuando damos en el reino de Dios que cuando recibimos. Eso es muy importante. Entonces, eso también es un área que nosotros debemos considerar. A veces el problema del dinero y de falta de recursos no es la mala administración, es la mala administración, y particularmente es que no consideramos el dar al Señor. Y cuando no consideramos el dar al Señor, realmente no puede recibir el trato de Dios en esa área, no puede ser bendecido en esa área, más bien siempre te va a faltar. Yo recuerdo a mis padres, cuando ellos volvieron al Señor y empezaron a diezmar, y había momentos en que mi padre por épocas tenía buenos trabajos. Él trabajaba en la construcción, era un artesano de la madera, le decía yo, porque hacía también estas cosas. Y las cerchas a la vista de madera, esas que están en el centro comercial Sevilla, las hizo él. Siempre que paso por ahí digo, oh, el trabajo de mi papá. Todas las cerchas de madera que hay en el centro comercial Sevilla las hizo él, y realmente era muy hábil. Y ganó mucho dinero ahí. Y hubo un par de meses que dijo que se le fue, no diezmó, y realmente, aunque tenía más dinero que otras veces, parecía que no lo tenía. Y mi padre aprendió eso, yo aprendí de él también eso, que no importaba si mucho o poco, había que dar. Y el Señor cuando menos ganó, pero él cumplió con su cumplir en el sentido de dar por amor al Señor, el Señor lo bendijo. Y grandemente, a pesar de que ganaba menos de lo que muchas veces ganó. No se trata de cantidad, se trata de corazón. Entonces es muy importante esto, de dar también. Entonces también es una parte que Dios, como administradores, nos quiere enseñar, y es a dar. Y cuando estoy amarrado a un contrato que supera mi expectativa y mi endeudamiento es mayor, entonces digo, tal vez eso me está impidiendo dar, me impide dar, me impide tener la libertad de dar, pierdo la libertad. Yo creo que una de las palabras claves de esto es tener la libertad. Cuando uno cae en deudas, cae en una trampa, cae en una cacería. Lo bueno es que hay liberación, y la liberación consta de humillarme. Primero, ante el Creador de todo, humillarme ante el Señor y pedirle perdón. Y decirle, perdóname por no ser un buen administrador, perdóname por creerme un buen administrador, perdóname y perdónanos por tomar deudas que no debí tomar. Y Señor, ábreme la puerta para esto poder pagarlo de alguna manera. Y el Señor va a ayudar, y te va a ayudar, y va a honrar esa decisión. Porque el que se humilla será enaltecido. Si te humillas y buscas la dirección del Señor, el Señor te la va a dar. Y vamos a librarnos, como dice acá, de la mano del prójimo, de la mano del extraño, del que tal vez no debí unirme, al prójimo que tal vez no debí firmar ese contrato de deuda.
y tal vez cuando llegó dinero no lo usé bien. Entonces debemos aprender de una cierta manera, y en esta área económica eh, no está lejos de lo espiritual, porque a veces uno dice no es área espiritual, y sí lo es, porque todo es espiritual cuando somos de Cristo, todo es espiritual cuando se trata de Él. Más bien este lugar, ¿en qué se diferencia el cristiano del que no lo es? Es que el que no es cristiano solamente gasta en sus deleites, en sus pasiones, en sus deseos. Todos los deseos de su corazón los adquiere. ¿Y sabes quién fue así? Salomón. Cuando lleguemos a Eclesiastés te vas a dar cuenta de la tragedia de Salomón, a pesar de que él está hablando acá. Logró con creces todos los deseos de su corazón. Tuvo la casa que quiso. De hecho, más años se demoró en construir su casa que el templo. Imagínate lo grande que fue. Hizo un palacio con madera de cedro, pero una cuestión impresionante para él. Todo lo que él podía hacer lo hizo. Compró caballos, compró esto, compró lo otro, y al final de su vida, con todo lo que gastó en sus deleites, no tuvo lo más importante. Perdió lo más importante, perdió su relación con el Señor, perdió su tiempo, perdió su comunión con Él, su compañerismo, lo perdió. Por eso él escribió Eclesiastés, y ahí en realidad, aunque puede sonar muy depresiva esa carta, la conclusión de esa carta también es bien importante. Él dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero él dijo lo siguiente: el final de todo es esto: teme a Dios y apártate del mal. Ten una comunión con Dios, no la pierdas. Entonces eso es importante, ¿ves? La gente del mundo va a gastar todo en sus deleites, en sus cosas. Y de verdad, a todos nos gusta comer cosas ricas y esto y lo otro. Y no digo que no lo vamos a poder hacer, pero los momentos que no lo podamos hacer, también estamos contentos. Así como cuando lo pudimos hacer estábamos contentos, cuando no se puede hacer también lo estamos, porque el Dios, tenemos una comunión con Dios, y eso es lo que cuenta. Y gracias, Señor. El otro día nos reíamos por el grupo de fútbol ahí. El que llega después de la hora tiene pan con mantequilla y no choripanes. Y decía, y me reía. Pero en realidad, pan con mantequilla en comunión con Dios es maravilloso. Y eso es, la comunión con Dios es mayor a cualquier cosa. Ahí debemos nosotros poner el foco. Entonces, líbrate, me tengo que librar de esta trampa, humillarme lo más rápido que pueda, negociar la salida lo más rápido que pueda, salirme, escabullirme y pedirle al Señor que esta vez sí nos enseñe, esta vez sí aprendamos, que si te llega una gran cantidad de dinero, seas sabio, guarda, tenlo ahí, ayuda, es algo importante, muy importante, comparte. Entonces son principios que el Señor nos enseña, y el primer principio es escabullirme. Ahora, ¿cómo puedo pagar? ¿Cómo puedo pagar? ¿Cómo vivir y cómo pagar deudas? Versículo 6. Ve, mira a la hormiga. ¿Cómo pagar? Con trabajo. Ahí está la prosperidad, ¿no? Con trabajo. Ahora, el trabajo espiritual de un pastor es, sí, dice Pablo que el obrero es digno de su salario. Pero cuando tú ves que la iglesia no da y no es bueno ser carga para la iglesia, entonces uno tiene que buscar otras alternativas, ¿ves? Y si la iglesia va a dar en algún momento, bueno, se volverá a trabajar 100% en la iglesia. Pero lo que necesitamos entender
es que es el trabajo, en definitiva, el medio a través del cual Dios prospera económicamente a alguien. Y eso es importante, ¿ves? Y nos dice, ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. O sea, nos dice, mira, sé sabio en el trabajo, sé sabio cómo se sale de la deuda, sé sabio cómo pagar, sé sabio. Mira lo que pasa y mira la naturaleza y mira la hormiga. ¿Ya? Mira lo que dice el verso 7, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, como nosotros sí tenemos un señor, dice, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Dice, entonces fíjate lo que pasa, prepara en el verano su alimento. O sea, esto es muy importante. Dios le da el alimento incluso a la hormiga, ¿sí? Pero la hormiga tiene que salir de su cueva e ir a buscarlo y traerlo a su guarida. ¿Te fijas? O sea, Dios provee, claro que sí, pero nosotros tenemos que ir por los recursos que Él nos quiere dar. Por eso dice, ve la hormiga, sale de tu casa y busca la manera de traer ese recurso a la casa. De eso se trata. Así es la forma. ¿Ah? No esta gente de la prosperidad que te dice, tengo una palabra para ti, que si quieres ser próspero tienes que dar todo tu sueldo al Señor. Eso no es así. La prosperidad viene cuando trabajamos. Dios prospera y bendice al hombre que trabaja. Y Él dice incluso que delante de los reyes puede llegar a estar. Si hace bien su trabajo, obviamente va a ser tomado en cuenta y va a estar delante de personas importantes y va a tener tal vez un lugar, un espacio importante. Y eso es tremendo pensarlo. Entonces, imagínate que la hormiga se organiza entre ellas y van por el alimento, ¿no? Las aves del campo, dice el mismo Señor Jesucristo, dijo, miren ustedes las aves del campo, el Señor las alimenta, ¿cierto? Claro que sí, están las semillas ahí, pero también ellas tienen que ir por esa comida. Entonces Jesús dice, ustedes valen más que las aves y su Padre les va a proveer. Pero nosotros pensamos que la provisión es esperar en casa. Dios va a proveer, pero nosotros necesitamos movilizarnos, necesitamos salir de la guarida y necesitamos ir. ¿Dónde está eso? Y buscar y buscar. Y el Señor va a llegar el momento que sí va a bendecir de alguna forma esa parte. Entonces, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha. ¿Qué significa eso? Que a través del trabajo Dios suple las necesidades del hombre. Y el hombre debe ir por los recursos, debe ir por su sustento, debe ir por ellos. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Es por eso que nosotros no creemos en esto de que el Estado asuma el gasto de las personas. Además, siempre el Estado, para darte un dinero, también dice, ¿qué me das tú? O déjame meterme en tu familia, déjame meterme en tu vida, déjame meterme en tu credo, déjame meterme. Hay mucha gente que quiere depender del Estado siempre. Y realmente lo que dice la palabra es que dependemos de nuestro trabajo, no del Estado. El Estado no tiene ninguna obligación. Nosotros debemos ir por los recursos y vivir de nuestro trabajo como lo hace la hormiga, pensando en el momento en que no va a haber. En el verano, cuando se puede trabajar, cuando hay solcito, cuando pueden hacerlo, lo hacen. Y luego cuando viene el invierno están súper preparados ahí. Y es así lo que dice el Señor, que cuando nos pille el invierno, nos pille con recursos porque fuimos responsables. La responsabilidad es muy importante. Luego dice, ¿hasta cuándo? El verso 9.
perezoso estarás acostado cuando te levantarás de tu sueño, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. O sea, ¿cuál es el problema del perezoso aquí? Es la despreocupación. La despreocupación. Dios no quiere que estemos ansiosos por nada. No, Dios no quiere que estemos afanosos, pero no nos quiere despreocupados. Afanoso y despreocupación son cosas diferentes. Hay una preocupación lógica por traer recursos, eso está bien, pero el afán es lo que no está bien. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Se entiende, no? La ocupación, el pensar, el decir, tengo que hacerlo, eso es una preocupación, tengo que cubrir esto, tengo que ser un padre, tenemos que responder económicamente, eso es una responsabilidad que está bien hacerlo. Lo que no está bien es afanarnos, es ponernos ansiosos. Y ahí es donde debemos confiar en que el Señor nos va a proveer lo necesario. Ahí es donde debemos confiar, el Señor va a proveer lo necesario. Tal vez no lo que yo quisiera, pero lo necesario, siempre lo necesario. ¿Hasta cuándo? Dice. Te levantarás del sueño pensando en una siestecita, ¿verdad? Un poco de dormir, de dormitar, cruzar las manos para descansar. Y el verso 11 nos da cuál es la causa mayoritariamente de la pobreza. Y vendrá tu pobreza. O sea, la causa mayoritariamente de la pobreza, y la explicación que la Biblia nos da de la pobreza, es simplemente quedarse en casa y no trabajar. Esa es la explicación de la pobreza. ¿Que afectan otros factores? Puede ser. Pero dice que todo el que en la pobreza mayoritariamente es la pereza. Es no tener la idea de trabajar, de vamos, voy a salir, no me quedo en lo que estoy, necesito los recursos y los voy a ir a buscar. Y creo que en esta área una de las cosas que hace el Señor cuando uno viene al Señor es cambiarnos el chip de esta área. Es cambiarnos el chip. Y es como, vamos, o sea, hay que ir por los recursos. Levántate y trabaja y provee para tu familia, sobre todo cuando hay familias detrás. Eso es muy importante, muy importante. Evidentemente hay otros factores que pueden implicar pobreza. Es posible, inciden de alguna u otra forma, pero siempre hay una puerta abierta para el cristiano para salir y para hacerlo honradamente, sin robar, sin dañar a otro, sin quejarse con otro, sin tener esta cosa de como cuando uno ve a otros tener más, ¿cómo se llama eso? Resentimiento, sin resentimiento. Hoy día veo mucha gente con resentimiento y tenemos todas las mismas manos, dos manos, dos pies, y todos tenemos el cerebro y todos podemos hacer algo. Aún en el lugar más pobre puedes surgir si se trabaja y se trabaja bien y honradamente. Y eso es muy importante. Lo que nos está enseñando la Biblia acá en ese aspecto es muy, muy importante. Y si te vas a dedicar a trabajar y simplemente a decir y a ocuparte en tu trabajo, en estar en un sindicato y alegar contra los jefes todo el rato y parar con ellos y hacer paros para allá y paros para acá, creo que no es la medida de un cristiano. Es simplemente tú trabaja. Señor sabe tus necesidades y Él las va a suplir, sea quien sea tu jefe. Si tú respondes como trabajador, el Señor es fiel y te va a proveer. Es fiel y te va a proveer. Hay gente
que no trabaja nada. O sea, tú vas a los servicios públicos y tú dices, ¿y esta gente qué hace? A 10 de la mañana tomando desayuno. Y dices, ¿qué onda? La gente, miles de personas esperando afuera. Y, y es triste eso. Personas que prácticamente no trabajan, y realmente hay cosas que no son explicables. Gente de sindicatos que se les pagan sueldo y van a seminarios y no trabajan, y van a seminarios por una semana, 2 semanas, con alojamiento, con todo, con la consigna que lo hacen por los trabajadores. Y finalmente te vas dando cuenta que van a estas cosas y se toman los mejores cafés y las mejores cenas y vuelven y no trabajan. Entonces, ojo con eso. No nos dejemos engañar. El trabajo es la forma que Dios provee, es la forma que Dios tiene para proveer, y es la forma que tiene para proveerte, para que a la vez tú compartas de lo que Dios te da con otros. Así funciona. Dios te da el trabajo, Dios te da todo para que tú compartas de lo que Él te ha dado. Nunca te olvides de que cuando tengas tu sueldo, esa quincena o ese fin de mes, por mucho o poco que sea, el Señor te lo dio. Es de Él. Y tu trabajo. Y es el Señor el que te dio tu trabajo. Y nunca te olvides de algo importante también. Es que cuando tienes el sueldo, el Señor te lo ha dado, y así como Él te lo ha dado, también tú tienes un ítem, y debes tener un ítem para compartir para el Señor. Sea mucho, sea poco, eso no significa nada. ¿Se acuerdan de la viuda? 2 blancas, era nada, es como tener 20 pesos. Era lo único que tenía para el sustento diario. Y había gente que echaba la ofrenda mucho, ¿no? Estaba ahí Jesús mirando. Interesante eso, me llama la atención ese pasaje, porque Jesús estaba mirando lo que echaba cada persona. Y le impactó esta mujer. Y es interesante porque esta mujer Jesús no fue al arca de la ofrenda, Él podía hacerlo, y sacó la plata, o sacó más y se la dio a ella. Tome, lléveselo. No, dejó que lo diera. Dejó que lo diera. Y la sacó de ejemplo. La sacó de ejemplo. Ojo cuando a veces se dice, las iglesias deberían dar esos diezmos a los pobres, porque realmente se habla sin razón y con desconocimiento de la Biblia. Sí, la ofrenda y diezmo es algo que Dios es algo que Dios le ha ordenado, y finalmente el uso de eso es principalmente para el movimiento de la obra de Dios. ¿Entiendes? Porque no hay mayor pobreza en el mundo que la pobreza espiritual. Es más, hay muchos pobres que son pobres porque no han entendido estos principios, y que si conocieran a Cristo, los conocerían y saldrían de su pobreza con trabajo. Con trabajo, es muy importante. Así que a lo mejor no es muy popular esto. Tú dices, esto no suena para nada popular, pero es para variar, son principios de que el Señor nos enseña, y nosotros tenemos que decir, Señor, gracias, amén, gracias por enseñarme. Entonces, para resumir y terminar hoy, vamos a terminar hasta aquí, hasta el 11. Dios no avala al aval, pero si por alguna razón caíste en la trampa, ya sea como aval o en un crédito que estaba más allá de tus límites, lo que necesitamos es simplemente, primero, reconocer que hemos caído, humillarnos, ofrecer lo que sea para salir de esa situación, librarme cuanto antes y ponerme a trabajar.
observar cómo Dios tiene los recursos para mí, pero yo necesito salir por ellos. ¿Okay? A veces pensamos que Dios provee así como ya va a abrir la puerta y fuera va a haber una bolsa de billetes. Bueno, el Señor a veces nos sorprende con algunas cosas, claro, evidentemente, nos sorprende de la nada, ¿verdad que sí? A veces no hay nada y el Señor, ¡pum!, llega algo de la nada que no esperábamos, y sí, claro que nos sorprende, pero Él quiere que entendamos esto. Necesitamos ser diligentes. Ese es el concepto, diligentes en el trabajo y no negligentes, no ansiosos, pero sí diligentes en el trabajo. Y también, si me dejo estar, la pobreza va a llegar. Y esto es en cualquier ámbito de cosas. Si tú descuidas una casa, por ejemplo, si no la pintas, si no la mantienes, va a llegar un momento que esa casa se va a caer y se va a desmoronar y ya no va a tener remedio. Y lo único que va a quedar por hacer es derribarla. Y perdiste una casa. ¿Te fijas? Todo requiere diligencia. Cuidar los recursos. Sobre todo considéralo que son recursos que el Señor te ha dado y necesitas cuidarlos. Y nunca dejes de dar a Cristo lo que a Él le corresponde. Cuando tú des, vas a experimentar lo que significa el ser un bienaventurado. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Dar con responsabilidad. Siempre. Primero siempre tienes que responder con tus cosas. Por eso es tan importante estar ordenado, porque tienes que tener un ítem para ayuda, tienes que ser responsable en eso. No ayudar con lo que estaba destinado a pagar algo para tu familia. Eso no se puede dar. Eso es robarle a tu familia. ¿Te fijas? Por eso es tan importante administrar bien, para tener un ítem para realmente dar al Señor con libertad. Eso es muy importante. Señor, gracias por lo que nos enseñas. Son temas tal vez delicados,